Estamos en comunicación con Daniel Steingart. Daniel es sociólogo, director de planificación productiva de la consultora Fundar y al mismo tiempo es un experto para poder tocar con el tema del día que tiene que ver con YPF. Muy buenos días, Daniel Steingart. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Qué impacto tendría la eventual pérdida de control de YPF sobre el desarrollo de Vaca Muerta y el entramado productivo nacional? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Y obviamente, si ocurriera lo que salió en el fallo de ayer, que dudo que ocurra, creo que es más una maniobra de negociación que otra cosa, sería obviamente un golpazo, creo yo, grande para Argentina, teniendo en cuenta la relevancia que tiene YPF en la economía argentina, ¿no? YPF es la empresa más grande de Argentina si uno lo mide por facturación y por contribución al PBI y contribución a la inversión. Para que nos demos una idea, YPF es un poco más del 1,5% del PBI de Argentina. Es por lejos la empresa que más aporta al PBI. Daniel, perdón que te interrumpa. 1,5% es el promedio de la mayoría de las provincias, excepto Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. La mayoría, o Mendoza, la mayoría de las provincias aportan 1,5% al Producto Bruto. O sea que podríamos decir que YPF es como una provincia entera. No lo había pensado en ese ángulo y me parece una muy buena lectura. Sí, podría ser una relevancia económica similar, ponele, a la provincia de Tucumán, ponele, para que no me haga una idea. Entonces sí, 1,5% del PBI, históricamente hace décadas que YPF viene siendo la empresa más importante de Argentina, cuando la medimos por facturación, no así por capitalización bursátil, porque ahí Mercado Libre le pasa el trapo, ¿sí? Pero por facturación y por contribución al PBI es la más importante. Es una empresa que, si bien, tiene 22.000 empleados, Jorge, para que nos demos una idea, ¿es mucho o es poco? A ver, para lo que es una empresa en Argentina es mucho, es de las empresas más grandes en empleados, no es la más grande. Trenes Argentinos tiene, si no recuerdo mal, cerca de 30.000, pero están de las empresas más grandes por empleados. Pero cuando vos mirás esos 22.000 empleados sobre más o menos una población ocupada de 20 millones de personas, es el 0,1%. Es decir, que su impacto en la generación de riqueza es 15 veces mayor aproximadamente, 1,5 contra 0,1, que lo que es su contribución al empleo. Eso ocurre, eso es típico de la industria petrolera, ¿sí? Que es una actividad que tiene una alta productividad. ¿Qué quiere decir que tiene una alta productividad? Que aporta más al PBI que al empleo. Ahora, esos 22.000 puestos de trabajo que tiene YPF son puestos de trabajo muy bien pagos. La industria petrolera tiene en Argentina es la rama de mayores salarios de toda la economía. Y además, un dato que por ahí se conoce poco, la industria petrolera es la rama con mayores efectos multiplicadores en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Un puesto de trabajo en la industria petrolera genera 5 puestos de trabajo indirectos en otras actividades. No hay ningún otro sector que genere ese efecto multiplicador. Sí, la industria alimenticia genera 3-1, la industria automotriz 3-1, la industria petrolera 5-1. Y esto tiene que ver justamente porque la industria petrolera utiliza toda una amplísima gama de insumos, de maquinarias, de servicios para poder llevar adelante sus operaciones, y razón por la cual tiene miles de empresas proveedoras que abastecen. Entonces, no solo tenés que ver quizás el impacto directo de YPF, sino también el impacto indirecto a partir de sus vínculos con los proveedores, etc. Además, déjame decirte una cosa más, si bien YPF es la principal empresa en facturación, la principal empresa en contribución al PBI, todavía no es la principal empresa exportadora de Argentina. Sí, viene subiendo en el ranking de exportadoras, pero todavía ese lugar la tienen las grandes cerealeras. Pero todo indica que si se llegaran a materializar los proyectos de inversión de gas natural licuado, de los cuales se viene hablando bastante, hacia finales de la década, no me sorprendería que YPF pase a ser la principal empresa exportadora de Argentina. Para que nos demos una idea, estimaciones, en 2023 YPF exportó más o menos $1.000 millones, cuando las grandes cerealeras exportaban 4 o 5 mil millones de dólares. Bueno, tranquilamente YPF puede exportar $10.000 millones a pasado 2030, y eso la convertiría en la principal empresa exportadora de Argentina, con un dato que es interesante para tener en cuenta, que es la economía política de la generación de divisas, que siempre estuvo muy centrada en el agro. Y si esto, pasa, si el sector petrolero empieza a tener un protagonismo creciente y una empresa de mayoría estatal como YPF a la cabeza de todo eso, podría cambiar
el mapa de la generación de dólares de la economía argentina, ¿no? Daniel, Axel Kicillof advierte que sin YPF no habría existido la inversión estratégica que impulsó Vaca Muerta. ¿Coincidís con él? Mira, yo justo hace un rato lo escuché a Nicolás Gadano, especialista de energía del PRO, o cercano al PRO, y él decía que se podría haber desarrollado Vaca Muerta desde el sector privado, digamos. Que es verdad que Repsol no tenía por ahí interés en desarrollar Vaca Muerta, que lo quería vender, pero que había un camino para desarrollar Vaca Muerta por medio del sector privado. La verdad que es un poco un contrafáctico. Yo creo que en términos de discusión es un contrafáctico. Sí creo que está claro que desde 2012 en adelante, vos hasta 2012 vos tenías un declino de la producción de hidrocarburos en Argentina que generó un estrago en la balanza comercial, y eso post recuperación de YPF o post nacionalización parcial de YPF se empezó a revertir. Es un contrafáctico que es, como con todo contrafáctico, siempre sujeto de discusión. Si me preguntás a mí, bueno, yo si me pongo en bilardista te diría, y bueno, mira, se estatizó y se logró recuperar, o sea, invertir en Vaca Muerta, y no sé qué hubiera ocurrido. Sé que me guío en lo que realmente ocurrió, que es que se puso en marcha Vaca Muerta justo después de la estatización. El otro sendero puede haber ocurrido, pero no sé qué otras condiciones hubieran sido necesarias para que efectivamente ocurriera. Desde el punto de vista económico, vos decís, sí, esto del pase del 51% de las acciones es parte de la negociación, de la presión de negociación. Hay que ver luego en la apelación cómo termina saliendo y qué negociación termina habiendo con los acreedores, que puede durar años. Tu sensación es que si terminara costando los 15.000 millones de dólares que se habla, ¿terminó siendo buen negocio igual? Yo creo que sería, creo que probablemente sí, pero con un costo no deseado, muy grande. Sobre todo que uno justo venía hablando también con nuestros colegas, ¿no? Es como cuando encima es un error de forma, porque en definitiva esto es un error de forma más que de fondo, más te querés matar, ¿no? O sea, como que por una cosa que aparentemente es, si querés, un detalle o algo que no sea el fondo de la cuestión, que es un error muy caro, ¿no? Me gustaría que se lo explicaras a la gente respecto de cuál es el error de forma, que termina. Una cosa es que te tengas que pagar una multa por expropiar y no sé, porque no sé, qué sé yo. Es el precio a pagar por nacionalizar una compañía. Acá lo que me dicen los expertos es, vos podrías haberlo nacionalizado, que sería el fondo de la cuestión, pero con otro procedimiento. Y si ese otro procedimiento hubiera sido el que se menciona, esto, bueno, se me escapa la parte legal, ¿no? Pero es que darle a la otra parte la posibilidad de igualar la oferta. Claro, o sea, si el método, o sea, el fondo es la nacionalización, y vos la nacionalización la hiciste con un camino, si vos podrías haber hecho la nacionalización y tener el mismo resultado con otro camino y te hubieras evitado todo esto. Eso es un poco lo que... te hubieras evitado una parte de esto, porque igual te hubiera costado, quiero decir. Claro, bueno, pero una parte ya la pagaste, que es lo de Repsol, etcétera, pero digo, pero además todo te hubiera costado... es una cuestión por... Te hubiera costado algo más, Si hubieras hecho toda la nacionalización al 100%, sí. No, digo, si además hubieras hecho el camino alternativo que vos planteás, no hubiera costado 15.000 millones, pero igual hubiera costado algo más en aquel momento, ¿no? Sí. Pero digo, un poco lo que... a eso me refiero. ¿Cómo termina esto a tu juicio? ¿Se va a 3-4 años una negociación directa con los fondos que compraron el juicio y que finalmente se terminará pagando de alguna manera? Yo imagino que se va a terminar pagando algo. No creo que ocurra esto de ceder todas las acciones de YPF a un grupo, o sea, el 51% a un grupo, a un fondo de inversión extranjero. Yo creo que eso se va a priori en el corto plazo, creo que se va a tratar de hacer el esfuerzo por mantenerlo en manos del Estado Nacional, aunque es cierto que el presidente Milei dijo que tiene intenciones de privatizarla en algún momento, pero no creo que sea esta la forma de privatizarla, porque creo que sería bastante escandalosa, ¿no? Entiendo.
Daniel, te agradecemos mucho tu tiempo, te mandamos un abrazo y te vamos a despedir con una canción. Dicen que vos estudiaste música en el Conservatorio de Astor Piazzolla, así que te van a despedir para alegrarte el oído con Libertango de Astor Piazzolla. ¿Te parece bien? Qué lindo, muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Un fuerte abrazo. Acabamos de hablar con el especialista Daniel Stenger.